Bueno, ahora vamos a seguir entonces con análisis didáctico de las clases de Jorge Steinman, la segunda parte, donde vamos a hablar de los segmentos. Es muy importante que retengamos esto porque es algo que nos va a ayudar para hacer el análisis. Los segmentos pueden ir cambiando, ¿sí? Una clase no se realiza con un solo segmento. Vamos a ir viendo y vamos a ir aprendiendo que tiene diversos segmentos. Por ejemplo, una de las cosas que hace que una clase podamos decir cuando estamos analizando que cambió de segmento es, por ejemplo, cuando nosotros estamos frente a una clase donde hay un docente que, por ejemplo, va a trabajar el tema de las plantas, ¿no? Entonces, para presentar su planta, los agrupa a todos sus alumnos y les muestra la forma y los detalles de cada una de las plantas que va presentando. Pero si ese docente de golpe elige hacer subgrupos, ahí el segmento cambia, ¿sí? Si de pronto decide trabajar con subgrupos o decide de pronto decirles, bueno, ahora en forma individual vamos a observarla, yo les voy a dar una planta a cada uno, acá tendríamos dos variantes, ¿sí? Primero, el material, segundo, la cantidad de participantes. Entonces, cada vez que cambia la cantidad de participantes en una actividad, es un cambio de segmento. Esto es muy importante que lo puedan retener. Cuando el formato instruccional, ¿sí? Por ejemplo, esto que decíamos, si primero trabajamos con un material concreto, después de ahí nos vamos a ir al cuaderno, ya ahí pasamos de lo que es una observación a una escritura, o a un dibujo o a una grafía. Entonces ahí estamos cambiando nuevamente. Si después de que los chicos realizan un dibujo de una planta, yo les pido que lo corten para armar un rompecabezas, ahí hay otro segmento nuevamente, ¿sí? Cada vez que cambia el formato de la clase, entonces por más que estemos trabajando sobre un mismo tema, porque seguimos con el tema de las plantas, seguimos cambiando de segmento. Otro cambio es la variación del nivel cognitivo esperado, ¿sí? Por ejemplo, si yo primero quiero que observen la planta, entonces mi desafío cognitivo va a ser que los alumnos puedan identificar a través del contacto físico con la planta las diferentes partes que la componen, ¿sí? Pero por otro lado después les digo, bueno, ahora quiero que la dibujen. Ahí el desafío es poder llevar esto que estoy observando a la forma gráfica. El desafío va a ser graficar esa planta. Pero si yo de pronto les digo, bueno, ahora quiero que ustedes escriban las diferentes partes que la componen, ahí el desafío cognitivo va a ser seguramente, primero recordar qué fue lo que he charlado mientras mirábamos las plantas, mientras ustedes como docentes le explicaban cuáles eran cada una de esas partes. Entonces el desafío va a ser recordar lo que dijo el docente. Segundo, otro desafío va a ser escribirlo, llevarlo a lo gráfico, ¿sí? Y tercero, poder escribirlo teniendo en cuenta el dibujo realizado por ellos mismos. Entonces estamos hablando de diferentes momentos, de diferentes desafíos que ustedes van a hacer. El desafío cognitivo es importante porque si un segmento no tiene desafío cognitivo, no tiene necesidad de ser. Y si el desafío cognitivo pensado para ese segmento no es lo suficiente desafiante para el alumno, tampoco se produce un aprendizaje porque en realidad no estamos modificando nada. Para que un desafío cognitivo tenga buenos resultados, es importante que sea lo suficiente elevado como para que el alumno ponga en jaque estos aprendizajes que él ya tenía, ¿sí? Pero no puede ser tan difícil que no pueda lograrlo por un lado, ni tampoco demasiado fácil que no le represente ningún desafío, ¿sí? Por eso es importante que cuando nosotros analicemos las clases que nosotros mismos vamos a planificar, va a ser importante que ustedes puedan ver esto. Y puedan hacer a simple vista un análisis, ¿sí? De eso que ustedes están proponiendo. O sea que el análisis didáctico les va a servir también en el momento de sentarse a planificar, porque ustedes van a poder ver la estructura de sus clases, van a poder ver los segmentos con el que la compusieron y además ver qué clase de desafíos ustedes le están proponiendo a los alumnos. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces el docente cae en repetir diferentes
desafíos cognitivos. Por ejemplo, si yo una clase la hago, voy a enseñar matemáticas, ¿no? Y por ejemplo voy a enseñar fracciones y llevo una torta fraccionada para que los alumnos entiendan las fracciones y después de ahí empiezo a hacer ejercicios, ¿no? Y pongo, por ejemplo, en 4 horas, 4 ejercicios diferentes sobre las fracciones, pero en realidad repito el mismo formato didáctico, ¿no? Copio el problema y después los chicos lo resuelven. Copio un problema similar, pero con objetos diferentes y lo resuelven. Y la verdad es que el formato no cambia, la verdad es que el desafío, una vez que aprendimos el mecanismo, ya está. Y no es en realidad un desafío cognitivo que le produzca al chico un aprendizaje. Entonces es importante que nosotros esto lo aprendamos a ver en otros, que es lo que vamos a hacer como alumnos del taller. Vamos a empezar a trabajar con actividades de otros docentes y después vamos a empezar a ver en eso que mismo en los otros docentes lo vamos a empezar a poder ver en nuestras planificaciones y en nuestras clases. Y entonces vamos a hacer que nuestras clases sean más ricas. Esta es la finalidad del análisis que nosotros estamos buscando. Por un lado, nosotros vamos a ver que Edelstein va a hablar acerca del análisis didáctico y va a decir que el análisis didáctico debe dar lugar a la suspicacia y a la sospecha. ¿Por qué habla de esto Edelstein? Porque en realidad nosotros al analizar las clases no solamente vamos a poder enriquecernos con esta mirada de la que hablábamos recién, sino que además vamos a poder ver qué clases de supuestos o racionalidades tenemos por dentro nosotros los docentes. Yo cuando analizo mis propias clases trato de ver cuál es la racionalidad que utilicé para cada una, porque seguramente con esto que hablábamos, y por eso es muy relacionado con el tema de hábitos y de Bourdieu que veníamos trabajando en las clases anteriores, lo importante de esto es que vamos a poder ver qué racionalidades subyacen en nosotros, qué prejuicios, qué supuestos, qué es lo que nosotros tenemos tan arraigado que cuando estamos en una clase nos puede llegar a salir sin darnos cuenta, ¿sí? Por eso es muy importante este tipo de análisis, pero ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, Edelstein va a hablar de 3 soportes. Los núcleos conceptuales, ¿sí? Que esa tiene una dimensión metodológica y teórica. El análisis de las situaciones de la práctica de la enseñanza, estas experiencias, el análisis de las experiencias que se producen durante las clases y el texto de reconstrucción crítica de la experiencia, ¿no? Nosotros viendo el formato del texto, de la reconstrucción de la clase, más allá de la planificación. No estoy hablando de la planificación, sino de lo que sucedió en la clase, ¿sí? Si logramos tener ese formato, casi siempre los practicantes van a tener un compañero que los acompañe y que los ayude a tomar nota de estas experiencias, y eso va a ser sumamente favorable porque nos va a hacer recordar de los distintos momentos, y un buen observador va a notar seguramente cosas que van a ser importantes y de mucho peso a la hora de ustedes repensarse, ¿sí? Y bueno, por eso ella habla de la importancia de este análisis teniendo en cuenta estos 3 soportes. Pero Steinman va a tomar entonces tanto algunos componentes de Stoldowski como otros de Edelstein, y va a armar su propio esquema de análisis didáctico, que lo importante es, como lo dice el autor, no está hecho para que sea con pasos a seguir, porque ustedes van a ver que en el texto de él, en la última hoja, hay una estructura que habla acerca de la estructura del análisis, pero que en realidad no es que ustedes tengan que seguir eso paso por paso como si fuera una receta, sino que él dice para que tengan una estructura y una mirada global de cómo va a ser el análisis, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Y Steinman en realidad propone este tipo de análisis porque él vio que, como profesor de didáctica que es de la universidad, él vio que frente a las prácticas al alumno siempre se lo evalúa teniendo en cuenta grillas o teniendo en cuenta tablas, ¿sí? En donde dicen, bueno,
el recorrido, cómo fue el recorrido de la palabra dentro de la clase, cómo se llevó a cabo la clase. Tiene dominio de grupo. Bueno, estoy nombrando un montón de ítems que a veces están en estas grillas. Y él dice, con este tipo de observaciones, porque los docentes cuando van a ver las prácticas se sientan en el fondo y miran cómo desarrolla un practicante su clase, él dice, estas observaciones, más que ver la integralidad de este practicante, en vez de valorar todo lo que puso en juego ese practicante en ese momento de dar la clase, lo que hace es simplemente evaluarlo como un objeto, ¿no? Entonces se ven determinadas cosas en donde la integralidad de este alumno no es tenida presente, ¿no? No se evalúa si de pronto esta clase la ha dado de una mejor forma que la anterior, si de pronto el esfuerzo estuvo puesto en determinada cosa que logró superar. Y él dice, la verdad es que cuando está un alumno dando una práctica, uno tiene que evaluar la integralidad, no solamente verlo como una calificación, muy bueno, regular, ¿no? Sino poder valorar todas aquellas cosas que estuvieron en juego en esa clase. Por eso es que él apuesta a este análisis para los practicantes, porque en realidad se valora la integralidad de este alumno que está en ese rol en donde no es ni alumno ni docente, ¿no? Entonces, él valora mucho esto. Y seguimos en la próxima.